Good afternoon. Thank you so much for joining us today for a media briefing. Today is February 23rd, and this is the Spanish portion of today's briefing. We have Efren presenting. Efren, you may begin when you're ready. COVID-19, reunión informativa para la prensa. Jueves 23 de febrero de 2023. Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Buenas tardes y bienvenidos a la rueda de prensa de hoy de COVID-19. Gracias por desafiar el clima y espero que todos los que están viendo hoy se mantengan a salvo y abrigados. Al repasar la información COVID de esta semana, quiero señalar que hay muchas personas dentro del Condado de Los Ángeles que todavía sienten el impacto de COVID-19, incluyendo de COVID prolongado, de la que hablaré hoy y compartiremos algunos recursos. Vamos a continuar nuestros esfuerzos para proporcionar a las personas la información que se necesita y trabajar para asegurar que el apoyo está disponible, especialmente para aquellos con mayor riesgo. Next slide, please. Al principio de cada sesión informativa, me gusta dar una visión general de nuestras líneas de tendencia, ofreciéndonos una visión comparativa de dónde nos encontramos ahora mismo con la pandemia de COVID-19. En esta diapositiva tenemos casos, hospitalizaciones y muertes desde el 1 de abril de 2022 hasta hoy. La línea de tendencia verde muestra la media de 7 días del número de casos notificados diariamente y se mide utilizando el eje vertical de la izquierda. La media de casos notificados es de 1,000 al día, similar a la media de 7 días de 1,050 casos que notificamos la semana pasada. Como recordatorio, debido a las pruebas en el hogar, esta línea de tendencia da una visión general de los patrones que estamos viendo en la transmisión. Sin embargo, no captura todos, o probablemente incluso la mayoría, de los casos en el condado de Los Ángeles. La línea de tendencia naranja muestra la media de 7 días de ingresos hospitalarios. La semana pasada se registró una media de 109 ingresos diarios, lo que supone un cambio mínimo respecto a los 106 ingresos diarios de la semana pasada. Aunque, en conjunto, esta cifra ha descendido casi un 50% con respecto al número de ingresos hospitalarios de principios de enero. Sigue siendo considerablemente superior a la del pasado mes de octubre, cuando se registró una media de menos de 70 ingresos hospitalarios al día. La línea azul de esta diapositiva muestra la media de 7 días de muertes diarias notificadas y se mide con el eje de la derecha. Actualmente estamos notificando una media de 15 muertes diarias, lo que supone un ligero descenso con respecto a la media de 17 muertes diarias notificadas la semana pasada. Aunque estamos agradecidos de que las muertes no sean más altas a día de hoy, más de 100,000 personas en el estado de California han muerto a causa de COVID-19. Aquí en el condado de Los Ángeles, más de 35,600 residentes han fallecido a causa de COVID. A nivel local, COVID ha causado más muertes de 2020 a 2022 que cualquier otra causa principal de muerte, con la excepción de las enfermedades coronarias. COVID también causó más de 10 veces más muertes que los accidentes automovilísticos durante el periodo de 3 años. Nadie preveía esto hace 3 años y el peaje cuesta mucho. A quienes han perdido familiares y seres queridos a causa de COVID-19, les doy mi más sentido pésame y espero que encuentren paz y curación. Next slide, please. Diapositiva 3. Utilizando el marco de niveles comunitarios de los CDC, que tiene en cuenta la tasa de casos y 2 métricas de hospitalización diferentes,
Esta semana el condado de Los Ángeles se mantiene en el nivel comunitario bajo por sexta semana consecutiva, con una tasa de casos notificados de 69 nuevos casos por cada 100,000 personas, solo ligeramente inferior a la tasa de casos de 72 por cada 100,000 notificada la semana pasada. Para la primera métrica de hospitalización, el número de nuevas admisiones COVID-19 por cada 100,000 personas, el condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en 7.0, ligeramente inferior al 7.5 que informamos la semana pasada. Para la segunda métrica de hospitalización, el porcentaje de camas de hospitalización con personal ocupadas por pacientes con COVID-19, el condado de Los Ángeles está actualmente en 3.9%, lo mismo que lo reportado la semana pasada. Next slide, please. Diapositiva 4. A medida que intentamos anticipar la propagación comunitaria con mayor precisión, nos fijamos en los datos de las aguas residuales para obtener un indicador precoz de los niveles de transmisión. En esta diapositiva tenemos las concentraciones de aguas residuales de SARS-CoV-2 desde el 11 de septiembre de 2022 hasta el 11 de febrero de este año. Quizá haya notado que el gráfico tiene un aspecto algo diferente esta semana. Hemos hecho algunos cambios para utilizar los datos de la creciente colaboración SCAN de aguas residuales o red de alerta de coronavirus de alcantarillado. Nos complace cambiar a estos datos porque utilizan métodos sólidos, desarrollados por expertos de instituciones como Stanford y Emory, y cuentan con inversión y apoyo en todo el país, lo que los convierte en una fuente de datos sostenibles y fiable para el futuro. Anteriormente, las concentraciones de aguas residuales se medían como porcentaje de las concentraciones máximas observadas durante la oleada de verano de 2022. Dado que los datos de la nueva fuente solo están disponibles a partir de septiembre de 2022, ahora informamos de las concentraciones de aguas residuales como porcentaje de la concentración máxima de invierno, que se produjo durante la semana que finalizó el 10 de diciembre de 2022. El pico de concentración de aguas residuales durante las oleadas de verano e invierno más recientes fue muy similar, por lo que la interpretación de la métrica y nuestros umbrales de preocupación media y alta siguen siendo los mismos. Los nuevos datos del SCAN de aguas residuales incluyen muestras de la planta conjunta de control de la contaminación del agua, Hyperion y Lancaster. La línea azul es una media ponderada de las concentraciones virales en estas tres plantas de tratamiento de aguas residuales, ponderada por la población atendida por cada planta. Los datos de aguas residuales más recientes que tenemos son de las muestras recogidas durante la semana que terminó el 11 de febrero, ya que se necesita tiempo para que las muestras sean analizadas y se nos informe de ellas. Mirando el gráfico principal, está claro que nuestras concentraciones actuales de aguas residuales son sustancialmente más bajas que las que vimos durante el pico de la oleada invernal más reciente. Esta semana el nivel de concentración es del 31% del pico de invierno, lo que sitúa al condado de Los Ángeles justo en el umbral de preocupación media para las concentraciones de aguas residuales, según nuestras métricas de alerta temprana del condado de Los Ángeles. Nos mantenemos en concentraciones que son actualmente más bajas que el pico de invierno y estables desde mediados de enero. Si bien la buena noticia es que no estamos viendo aumentos, tampoco estamos viendo descensos continuos. El gráfico inferior de la esquina, la línea verde, muestra las concentraciones de aguas residuales del colector de Tapia,
Las Vírgenes. Presentamos estos datos por separado porque los analiza un laboratorio distinto al de los otros 3 colectores. En el colector de Tapia, Las Vírgenes, se observa el mismo patrón, con concentraciones sustancialmente inferiores al pico invernal y relativamente estables desde mediados de enero. COVID sigue circulando y no se trata de niveles bajos. Sin embargo, la transmisión actual no está provocando mayores tasas de hospitalización, lo que indica que nuestras herramientas para prevenir la enfermedad grave por COVID-19 siguen funcionando bien, incluidos el refuerzo bivalente, la terapéutica y las pruebas caseras. Nos comprometemos a seguir facilitando el acceso a estas herramientas. Next slide, please. Diapositiva 5. Las cepas de COVID en circulación pueden decirnos mucho sobre lo que cabe esperar de COVID-19. Nos hemos familiarizado con las cepas dominantes, el impacto, qué herramientas funcionan, los síntomas comunes del COVID y cómo mitigar la enfermedad. Las nuevas cepas o variantes pueden alterar estos patrones conocidos y, a menudo, provocan un aumento de los casos al evadir la inmunidad previa o aumentar el potencial de infección. En este gráfico se pueden ver las variantes como porcentaje de todas las muestras secuenciadas en el condado de Los Ángeles a partir del 4 de febrero. Hay un retraso de 2 a 3 semanas en los datos de laboratorio debido al tiempo que se tarda en secuenciar las muestras. Las cepas que circulan ahora son todas descendientes de Omicron y no estamos viendo nuevas variantes ni un rápido aumento de ninguna cepa. XBB.1.5, la sección naranja en la parte superior de la barra, representa el 45% de los especímenes secuenciados en el condado de Los Ángeles a partir del 4 de febrero, un aumento con respecto a la semana anterior. No es inesperado que esta cepa esté ganando dominio. En algunas partes de los Estados Unidos, actualmente representa más del 95% de los especímenes secuenciados. Aquí y en otras partes de los Estados Unidos, el aumento de la dominancia de XBB.1.5 no parece estar correlacionado con más hospitalizaciones o muertes. La cepa XBB, la parte amarilla de la barra, representa el 6% de los especímenes secuenciados y es típica de lo que hemos visto desde mediados de noviembre. Anteriormente dominante BQ.1.1, la barra morada, representa ahora el 23% de los especímenes secuenciados. Y por último, CH.1.1, la cepa más reciente que estamos rastreando, mostrada por la barra azul claro, está en poco más del 1% de los especímenes secuenciados. Los CDC calculan predicciones de la proporción estimada de cada cepa de COVID que circula actualmente, ya que existe ese desfase de 2 a 3 semanas en los datos de laboratorio debido al tiempo que se tarda en secuenciar las muestras. Para la región 9, que incluye California, además de otros estados cercanos, los CDC predicen que XBB.1.5 representa actualmente algo más del 70% de los casos de COVID y más del 80% en Estados Unidos. Seguiremos observando la forma en que estas cepas interactúan y cambian, así como las nuevas variantes que puedan aparecer en el futuro. Con los datos que confirman que no estamos viendo ninguna nueva cepa emergente que esté superando rápidamente a otras cepas, podemos confiar en que nuestras herramientas y medidas de mitigación de sentido común pueden seguir disminuyendo el impacto de esta enfermedad. Next slide, please. Diapositiva 6.
Mientras que hay mucho alivio en saber que las cepas que circulan actualmente no están causando la enfermedad severa asociada a épocas anteriores durante la pandemia, mucha gente en el condado de Los Ángeles sufre de COVID prolongado. El COVID prolongado, también denominado a veces post-COVID o post-COVID agudo o COVID de larga duración, es, según la definición consensuada de la Organización Mundial de la Salud en 2021, la continuación de los indicios, síntomas y afecciones de una infección por COVID-19 durante 4 semanas o más, después de la fase inicial de la infección. A menudo implica condiciones superpuestas, un patrón recidivante o condiciones que pueden empeorar con el tiempo. Las personas con COVID prolongado no son contagiosas, lo que significa que no puede propagar el COVID. A menudo hay una amplia gama de síntomas superpuestos que pueden estar en curso o que pueden seguir reapareciendo. El COVID prolongado no afecta a todos de la misma manera y existen diferentes combinaciones de síntomas, incluyendo síntomas generales, respiratorios y cardíacos, neurológicos, digestivos o de otro tipo. La mayoría de las personas con COVID prolongado empiezan a mejorar lentamente. Sin embargo, también hay personas que padecen COVID prolongado durante muchos meses o incluso años, lo que a veces provoca una discapacidad. Los síntomas generales incluyen fatiga extrema, empeoramiento de los síntomas tras un esfuerzo físico o mental, o fiebre. Los síntomas respiratorios y cardíacos más frecuentes son dificultad para respirar, tos crónica, dolor torácico o palpitaciones. Hay muchos síntomas neurológicos posibles, como niebla cerebral, incapacidad para concentrarse, problemas de sueño, cambios en el gusto y el olfato, mareos o sensación de hormigueo, depresión o ansiedad. Las personas también pueden experimentar síntomas digestivos, dolores articulares o musculares, o un cambio en los ciclos menstruales. Next slide, please. Diapositiva 7. A través de la encuesta del pulso de los hogares, una asociación de los CDC con la US, Census Bureau y el National Center for Health Statistics, se han incluido recientemente preguntas para ayudar a evaluar la prevalencia de COVID prolongado, además de otra información sobre la pandemia de COVID-19. La encuesta se repite con los hogares estadounidenses a intervalos regulares. Desde el 1 de junio de 2022, la encuesta incluye la pregunta: ¿tuvo algún síntoma de 3 meses o más de duración que no tuviera antes de tener coronavirus o COVID-19? En este gráfico se puede ver la proporción de personas que experimentaron COVID de larga duración, como porcentaje de los adultos que alguna vez tuvieron COVID antes. Basándose en los resultados del periodo más reciente, del 4 al 16 de enero de 2023, los CDC estiman que el 28% de las personas que han tenido COVID experimentaron COVID prolongado. Cuando se preguntó a las personas, ¿estos síntomas a largo plazo reducen su capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas en comparación con el momento anterior a tener COVID-19? El 79% de las personas que experimentan actualmente COVID prolongado respondieron afirmativamente que tienen algún tipo de limitación. Eso significa que casi 4 de cada 5 personas que experimentan COVID prolongado están experimentando limitaciones 3 meses o más después de su infección inicial. Más de 1 de cada 5 personas, es decir, el 23% de las que padecen actualmente COVID prolongado, declararon tener limitaciones importantes. Resulta aleccionador ver cómo tantas personas siguen afectadas
por el COVID prolongado casi 3 años después del inicio de la pandemia. Next slide, please. Diapositiva 8. Se ha realizado un estudio similar para analizar específicamente el condado de Los Ángeles y puede ver los resultados en esta diapositiva. Este estudio está dirigido por el Centro de Investigación de Pandemias de la USC, en colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Los resultados de esta diapositiva corresponden al cuarto ciclo del estudio, que se realizó entre enero y febrero de 2023. Quiero agradecer al equipo de la USC su colaboración y su trabajo para que esta información esté disponible. En esta encuesta se preguntó a los participantes, ¿experimentó alguno de los siguientes síntomas que duró más de 4 semanas después de su infección original por COVID-19? De las 675 personas que respondieron a esta pregunta, menos de la mitad afirmó haberse recuperado completamente de COVID-19 en un lapso de 4 semanas. El síntoma más común fue el cansancio o la fatiga extremos, 27%, seguido de algo más del 20% de las personas que declararon seguir experimentando niebla cerebral, caracterizada por confusión, olvido y falta de concentración o claridad mental, y casi el 19% de personas que declararon tos constante. Cuando se les preguntó en qué medida le impiden o le impidieron estos síntomas realizar sus actividades cotidianas habituales, como ir al trabajo o al colegio, relacionarse con sus seres queridos o atender sus necesidades personales, el 77% de las personas declararon que tenían limitaciones y el 25% de las personas declararon que tenían limitaciones importantes, cifras similares a las estimaciones proporcionadas por la encuesta Pulse de los CDC en la diapositiva anterior. A menudo, el COVID se reduce a la experiencia cuando una persona se infecta. Fue grave, tuvo que ir al hospital. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que dio negativo? Estos datos nos muestran que, para muchos, los efectos del COVID pueden durar mucho más que la infección aguda inicial. Next slide, please. Diapositiva 9. Nadie es inmune al COVID prolongado, incluso si está sano y aunque su infección sea leve. Dicho esto, hay una investigación continua sobre las condiciones post-COVID y en base a esto, de acuerdo con el CDC, hay individuos que son más propensos a contraer COVID prolongado. Esto incluye personas que han padecido una enfermedad COVID-19 más grave, especialmente las que fueron hospitalizadas o necesitaron cuidados intensivos. Personas que tenían problemas de salud subyacentes antes de COVID-19. Personas que no recibieron la vacuna COVID-19. Y los niños que experimentan el síndrome inflamatorio multisistémico MIS-C durante o después de la enfermedad COVID-19. A medida que avanzamos hacia la siguiente fase de la pandemia, esas personas se unen a otras que son las más vulnerables. Si usted es una persona que empalma en una de las categorías anteriores, por favor considere tomar precauciones sensatas para prevenir las infecciones por COVID-19, minimizando su riesgo de COVID prolongado. Next slide, please. Diapositiva 10. Tenemos la suerte de tener recursos en el condado de Los Ángeles para las personas que están experimentando COVID prolongado. Si usted tiene síntomas de más de 4 semanas o que se enfrentan a graves limitaciones en sus actividades diarias un mes después de una infección por COVID, por favor llegue a su proveedor de atención médica
o una clínica especializada en la recuperación y rehabilitación de COVID prolongado. Cedars Sinai tiene un programa centrado específicamente en la recuperación cardíaca a largo plazo y un programa general de la recuperación COVID-19. También hay programas en las USC y en el Hospital Infantil de Los Ángeles. En Tarzana está el Valley Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility y RTHM es una clínica virtual que puede ser una buena opción para las personas que tienen limitaciones de tiempo o de transporte. Esta lista no es exhaustiva y un número cada vez mayor de proveedores en el condado de Los Ángeles tienen experiencia trabajando con pacientes que tienen COVID prolongado. A menudo, si usted tiene un proveedor médico, es un buen lugar para comenzar. Nuestro centro de llamadas de salud pública ofrece personal bien formado que también está preparado para responder a preguntas sobre COVID prolongado y que también tiene una lista de clínicas y proveedores locales. Puede llamar los 7 días de la semana entre las 8 a.m. y las 8:30 p.m. al número 1-833-540-0473. Next slide, please. Diapositiva 11. Para muchos de nosotros sigue siendo importante tomar medidas prácticas para evitar la infección, especialmente si es mayor, tiene problemas de salud subyacentes o corre un mayor riesgo de desarrollar COVID prolongado. La mejor manera de prevenir el COVID prolongado es evitar infectarse o reinfectarse. Cuando salga a hacer las actividades que le gustan, evalúe la situación. ¿Quién estará allí? La exposición potencial y aplique protecciones de sentido común cuando esté justificado. Cuando tenga posibles síntomas de COVID, sepa que ha estado expuesto a COVID-19 o cuando crea que puede haberlo estado, hágase la prueba lo antes posible para detectar a tiempo una posible infección. En covidtest.gov siguen disponibles kits de prueba gratuitos y actualmente las pólizas de seguros deben cubrir el coste de 8 pruebas al mes. Una prueba precoz permite buscar la terapéutica lo antes posible tras la infección. Cuando se comienza dentro de los 5 días de la aparición de los síntomas, estos medicamentos pueden reducir significativamente el riesgo de enfermedad grave. Puede hablar con su proveedor o, si no tiene proveedor, todos los residentes del condado de Los Ángeles pueden acceder a servicios gratuitos de telesalud llamando al 1-833-540-0473. Además, asegúrese de que esté al día con sus vacunas contra el COVID-19, incluido el refuerzo bivalente. Se ha demostrado que el refuerzo bivalente reduce la probabilidad de una infección grave, lo que a su vez puede disminuir el riesgo de desarrollar COVID prolongado. Para terminar, como hemos experimentado a lo largo de la pandemia, no hay absolutos. Existe la tentación de decir que la pandemia está terminando, y para algunos esta experiencia es muy real. Para otros, siguen sintiendo el impacto a diario, ya sea viviendo con la pérdida de un ser querido, el peaje económico de la pandemia o los efectos de COVID prolongado. En salud pública nos hemos comprometido a no dejar atrás a estas personas. El hecho de que no hayamos visto una gran oleada invernal y que nuestras tasas de hospitalización y mortalidad se hayan mantenido estables es positivo y soy optimista sobre esta próxima fase. En los próximos meses, a medida que se levanten las órdenes de emergencia, la salud pública seguirá trabajando para garantizar que el público esté informado, que haya recursos disponibles para limitar la transmisión y las enfermedades graves, y que todos estemos preparados para avanzar juntos.
La semana que viene no habrá reunión informativa de COVID con los medios de comunicación. Nuestra próxima reunión será el 9 de marzo. Gracias por estar aquí hoy y ahora doy la bienvenida a cualquier pregunta.